Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, otro miércoles acá juntos en el aire de FM La Tribu. Primero quiero agradecer a Dayana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro, ya lo digo de memoria, que son los que hacen que este programa esté en el aire en FM La Tribu, y por supuesto a Camilo, que lo tengo acá en este estudio que armamos en Boedo, y que cuando termine todo esto nos vamos a ir rapidito a las 7 para ver a Boca Junior, que juega contra el Stronches en Bolivia. No sé por qué dije esto, pero bueno, por ahí aparece como poco serio, pero bueno, eso decídanlo ustedes. Bueno, venimos de una semana muy complicada, con muchos dimes y diretes, con mucha justicia en el medio, con mucha politización, con mucha campaña electoral. Y me parece que todo esto no ayuda. ¿A qué no ayuda? Y no ayuda a lo que tendríamos que estar discutiendo. Fíjense ustedes, con una jugada rápida electoral, el gobierno nacional, con el decreto 241, que es el de las restricciones, empieza a generar un terrible lío. Terrible lío porque suspende las clases de la ciudad de Buenos Aires, después que el ministro Trota, la ministra de Salud Bisotti, habían dicho que las escuelas eran un lugar seguro. ¿Y por qué digo electoral? Porque evidentemente el presidente lo que necesita en estos momentos es alinear a su tropa, y su tropa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, empezaba a no tener insumos para poder pelearle a Larreta. Se le había caído el tema del río, de la venta de Costa Salguero, de Punta Carrasco. Se le había caído porque Larreta decidió, bueno, se extiende la concesión hasta diciembre, eso lo saca de la discusión electoral, y cada vez su grupo duro de la ciudad, más allá de los puestos que le han repartido a las 19 organizaciones, de los cargos, puestos que le dieron, más allá de eso, necesitaban un motivo para pelear fuerte en la ciudad. El motivo se lo da el presidente, unifica todo, unifica a los ministros, unifica a gobernadores, unifica todo, porque en realidad de lo que se trata es pelearse contra la ciudad de Buenos Aires, algo que el presidente ya había dicho en la campaña electoral, ¿no? Había dicho que nosotros éramos privilegiados acá en la ciudad, y que bueno, más o menos lo que decía, vamos a tratar de que la ciudad igualarla para abajo. No que Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, todos tengan una educación que está en un escalón superior a todos ellos, subir ese escalón en toda la provincia, sino que lo que decidió, bueno, bajemos todo y listo. Y que sea las cosas como son en la provincia de Buenos Aires, y bueno. Es decir, esto es lo concreto, lo que uno ha visto del decreto del presidente. Después podríamos seguir hablando de Kicillof apoyando eso, Kicillof que vive acá en Villa Pueyrredón, en Los
finca, o por lo menos que mantiene el auto ahí, que fue el diputado por la ciudad, que era abucheado por la gente cuando era ministro, cada vez que se cortaba la luz, que en el barrio no lo miraban bien, bueno, todo eso, aunque él sigue teniendo su casa ahí, el auto de custodia ahí, pero bueno, pero es gobernador de la provincia y se dedica a atacar a la ciudad de Buenos Aires. No en realidad a Larreta, al neoliberalismo, a todo lo que él dice, sino a toda la ciudad de Buenos Aires, con algunas cosas que son mentiras. Bueno, recordemos el discurso del otro día, ¿no? De 1 hora 50 minutos lo dedicó solamente a hablar de la ciudad, cuando todos esperábamos que hablara de la provincia. Por ejemplo, podría haber hablado por qué desde que él está subió el 10% la pobreza en el conurbano, sobre todo en La Matanza, por qué a los hospitales le falta de todo, por qué no testean en la provincia, te dicen que sos positivo solamente sin test, y por qué toda esa gente que no testean en la provincia viene a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, podría haber aclarado cantidad de cosas, no aclaró, atacó, dijo cosas que eran mentiras, como que se atiende la gente en la provincia y que los que se atienden en la ciudad son los que aportan en la ciudad, cosa que es incomprobable, y aquellos que fuimos a los hospitales públicos hemos visto gente que no aporta en la ciudad y que vienen los trenes al Hospital Álvarez, al Santoyani, a todos lados para atenderse en la ciudad. Pero dejando esto de lado, vamos a lo que pasó con el tema escolar. ¿Y por qué decía que bueno, que la jugada del presidente fue buena? Porque sacó del lugar otros temas. Fíjense ustedes qué cosa. En estos días, en esta semana, hasta hoy, y va a seguir unos días más, todo el mundo habla de si educación presencial, no presencial, con Zoom, no Zoom. Unos que quieren matar a los chicos, los otros que los quieren matar porque no estudian. Bueno, no sé, hay una cantidad de cosas, y cuando ustedes iban a las encuestas, hace nada más que un mes atrás, esos no eran los temas más preocupantes. Ahora, ojalá que esos temas ahora no sean solamente que se cierren ahora, que sean los temas preocupantes. Ojalá que la educación sea un tema preocupante. Claro, vos que me mirás del otro lado me decís, con el 4,8% de inflación, con los sueldos de los jubilados perdiendo solamente en los últimos meses el 12%, con los salarios perdiendo entre un 10 y un 15%, con la gente no pudiendo inclusive trabajar a pleno, con todo lo que está pasando, es lógico también que en las encuestas daba que esos eran los problemas esenciales. Eso más la corrupción, porque todos también saben que este gobierno, una de las cosas para las cuales vino, sin duda, fue para blanquear y para sacarle las causas, o para mandar a las casas a todos aquellos que estaban condenados, procesados por corrupción. Pero bueno, se dio la disputa. Y acá voy con más o menos, porque tendría que ser Tato Bores ahora para decirlo todo, pero más o menos como fue la cosa. Después de este decreto, Larreta se presenta en la Corte Suprema. Ahí ya una cosa, cuando el viernes se presenta Larreta en la Corte Suprema para la presencialidad de las clases, para que sea inconstitucional el DNU 241 del 2021 de Alberto Fernández, cuando se presenta podría haber dicho que esto se trate urgentemente sábado y domingo, no lo dijo, así que la Corte empezó a ver cómo trabajaba. Lo primero que pasó fue que la fiscal Monti de la Procuraduría de la Nación dijo el tema que presenta el gobierno de la ciudad sí es competencia de la Corte Suprema, porque la ciudad, de acuerdo a la Constitución del 94, bueno, la ley Cafiero, etcétera, etcétera, la Corte, la ciudad tiene que ser tratada como una provincia, porque es autónoma. Y bueno, esto pasa ahí. Pero en el mientras tanto, un grupo de padres junto a la Defensoría Oficial y la Defensoría Tutelar y Madres se había presentado con un amparo que
que lo llevó a la Cámara contenciosa en lo administrativo después, pero que en primer momento, esto hay que decirlo porque esto es lo que no está en los medios, en primer momento presentan el amparo y la jueza Romina Tesoni rechaza esto de la Defensoría Tutelar y la Defensoría Oficial. Dice que se rechaza el amparo porque no es inconstitucional el decreto de la nación. Así que ahí, es decir, la justicia falla a favor del gobierno federal. Después se va a la Cámara de Apelaciones y en la Cámara de Operaciones, que también fue el fin de semana. El domingo, la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que está integrada por Nieves Machiavelli, Laura Perugini y Marcelo López Alfonsín, dice que no tenía razón la jueza Romina Tesoni y que acepta el lugar de queja que le hacen, en este caso una organización de docentes y grupo de padres, y por unanimidad dice que puede haber clases. Ese domingo a la noche Larreta dice, bueno, puede haber clases. Y bueno, en medio de una confusión, aparte Larreta hace una conferencia a las 10:30 de la noche, cuando ya la mayoría de los colegios ya se había arreglado para trabajar por Zoom, así que era muy difícil de que fueran todos los docentes, cosa que pasó, y encima estaba el paro de ADEMIS y de UTE el día lunes, así que fue todo confuso. ¿Por qué Larreta no dijo empiecen el martes? Y bueno, vaya a saber, porque también entró en esta disputa electoral. Bueno, hasta ahí, digamos, clases presenciales. Ayer a la noche, y después que un juez, el juez Skreibel, esto hay que decirlo también, dijo que está bien, también de la ciudad, dijo que está bien que las clases sean presenciales, pero que el que no quiera presenciales puede pedir por Zoom, y el gobierno le tiene que garantizar el Zoom y no se le va a poner falta a los pibes que no vayan. Así que esa es la realidad, es decir, porque se habla mucho de clases presenciales, pero la realidad es que no había clases presenciales totales porque iban menos horas, así que no había clases presenciales totales, y tampoco había en este momento clases presenciales porque hay el que no quiere no va y no tiene falta. Así que bueno, eso hay que decirlo todo porque si no parecería que unos quieren que haya clases para todo el mundo y los otros no, y la verdad que la cosa no es tan así. Pero entonces, ¿qué viene? El martes viene a embarrar la cancha el juez Esteban Fornari, el juez federal, y declara incompetente a la Cámara de Apelaciones porteña y dice que tienen que cerrar las escuelas hasta que se declare la corte. Ahí el gobierno de Rodríguez Larreta saca un comunicado en donde dice, concretamente, dice que aceptan el amparo del juez contencioso de la ciudad porque es una ciudad autónoma, y no aceptan el del juez federal porque ya la misma corte había dicho que la ciudad es una ciudad autónoma y que tiene que ser tratada como provincia. Así que en eso más o menos es en donde estamos. Ahí se agrega que ya directamente el gobierno dice que la ciudad no tiene que ser reconocida como una provincia, que es decir, más o menos que depende del gobierno nacional, es decir, que nos retrotrae a cuando éramos municipalidad, y lo mismo hace para la discusión de los fondos que le quitó a la ciudad. Se presenta diciendo que no está de acuerdo con que la corte llame a mediación porque ellos se están reuniendo, pero aparte la ciudad autónoma en realidad no tiene que ser tratada como una provincia. Bueno, en el medio de todo esto, y para terminar, cada uno dice, este juez lo puso Larreta, este juez lo puso el gobierno nacional, y es
así. Por ejemplo, tiene razón lo del kirchnerismo que dice que pusieron a Machiavelli, que es la hermana de Eduardo Machiavelli, Nieves Machiavelli, la Cámara Contenciosa, que la pusieron porque es aliada del PRO. Tiene razón, aunque recordemos que necesita que la legislatura la votó en un acuerdo que hicieron entre Daniel Angelici y Manuel Olmos, que se pusieron de acuerdo peronistas y Juntos por el Cambio, y ahí decidieron que jueces había, pero es verdad que falla para ellos, es verdad que Esteban Furnari falla a favor del kirchnerismo, ahí hay toda una historia, no tengo tiempo para contarla, así que todo esto es verdad. Todo es verdad, es decir, el que dice, che, Larreta tiene jueces adictos, es verdad, y el que dice el gobierno nacional tiene jueces adictos, es verdad. Ahora yo, como ciudadano de Buenos Aires, yo no quiero volver a antes de la Constitución de la Autonomía. Para mí no somos una municipalidad, para mí no merecemos el maltrato absolutamente de nadie, y para mí somos una ciudad autónoma, y en eso coincido con la Corte y con mucha otra gente. Y en todo lo que decía, porque estoy muy apurado, recordar que Larreta actúa como está actuando porque está muy presionado por los cacerolazos de la gente. En el día de ayer, martes, hubo cacerolazos muy fuertes en diferentes lugares, inclusive acá en Boedo. Fueron más pequeños los de Boedo, pero los cacerolazos evidentemente también están marcando un ritmo al gobierno de la ciudad. Bueno, veníamos hablando un poco de todo, de toda la carga que hay, de todo lo que se dice. Uno, la verdad, que ya no sabe a quién creerle. Uno que en 3 días no queda nada, otro porque estalla todo, otro dice lo contrario, los números, uno da unos números, otro dan otros números. La cosa, la verdad, que está complicada. Pero bueno, nosotros queríamos que ustedes escuchen un poquitito lo que decía Fernán Quirós sobre camas en terapia intensiva, y también al final habla sobre un tuit que escribió el ministro de Medio Ambiente, Cabandier. Escuchemos a Quirós. Veníamos con las terapias bastante completas, atendiendo pacientes que tenían otro tipo de problemáticas que estábamos recuperando después de un año de pérdida de cuidado de esas problemáticas, y hemos tenido que reconvertir, refuncionalizar muchos espacios de atención de otras patologías para atender pacientes COVID. Y eso significa un enorme esfuerzo, y por supuesto que muchos hospitales están trabajando intensamente. Sobre todo, como siempre digo, aquellas terapias intensivas más prestigiosas, más reconocidas, más grandes, son las que son además más visibles, porque naturalmente todos pretendemos llevar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los lugares donde tienen mayor prestigio social. Entonces, cuando uno mira la media o el promedio de la ocupación de camas, naturalmente el promedio siempre es inferior a lo que ocurre en las terapias más visibles. El promedio del subsector privado en la ciudad al día de hoy está en el 82% de ocupación, pero por supuesto que hay terapias arriba del 95%, como bien comentabas vos, y el promedio de las camas del sector público está en el 65%, pero por supuesto que para poder lograr la capacidad plena tenemos que seguir redistribuyendo aquellas camas ocupadas por otro tipo de situaciones y liberarlas para poder atender pacientes COVID. Luego hay una pequeña confusión que vos me lo preguntaste al pasar, pero lo quiero aclarar, porque no hay que generar tensión en la ciudadanía que sea innecesaria. Bastante difícil es la situación, la gente la está pasando mal en términos sanitarios, afectivos, laborales, como para que agreguemos cierta confusión. En una reunión absolutamente operativa en gente técnica de mi ministerio, el Ministerio de Salud de la Nación, le comunicamos que estábamos disponiendo y le habíamos entregado en préstamo, en comodato al subsector privado, nuestra reserva de respiradores. Nosotros tenemos siempre 50, 60 respiradores en reserva para poder dar respuesta al sistema público de salud para cualquier demanda adicional o cualquier rotura circunstancial. Y para poder colaborar, como venimos todos los días reuniéndonos con el sector privado, de cómo los podemos ayudar, y los estamos ayudando en todas las formas posibles.
le hemos dispuesto y le hemos prestado nuestra reserva de respiradores para que ellos aumenten su capacidad de respuesta. Y en estos días les hemos entregado cerca de 50 respiradores a diferentes efectores privados de la seguridad social y de nacionales y universitarios. Y por lo tanto, frente a la pedida de Nación de cómo podían colaborar con nosotros, les dijimos, si nos reponen la reserva de respiradores, estamos un poco más tranquilos. Eso fue todo, fue una reunión técnica, operativa, ninguna autoridad de ningún ministerio participó de ese diálogo. Me parece que hay un poco de confusión en el señor ministro de la Nación que mandó o que comunicó ese tuit de la manera que lo comunicó. Acá Quirós dice unas cosas que realmente me llaman la atención, qué sé yo. Son cosas que se hablan comúnmente en las calles, pero escucharlas de un ministro por ahí. Dice que no hay relación entre las camas de terapia intensiva más prestigiosas que las camas de otros lugares y de la ciudad. De las más prestigiosas, evidentemente, lo dice por las clínicas de alta gama, por decirlo de alguna forma, que según Quirós son las más demandadas. Esas que deben ser las más demandadas y también deben ser las que menos camas tienen, ¿no? Y bueno, y ahí dice que hay un 82% de ocupación en las camas privadas de terapia intensiva en la ciudad y que en las más prestigiosas tienen un 95%, mientras que las públicas están en el 65%. Sería bueno que alguna vez se igualara la salud, ¿no? De alguna forma para todos. Pero bueno, es así. Así son las cosas. Y después decía, le contestaba, porque es una parte de una conferencia de prensa, le contestaba a un tuit de Cabandier, ¿no? Cabandier tuiteó 3 horas antes de la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta le pidió a Carla Bisotti 60 respiradores porque la ciudad tiene la terapia intensiva colapsada. Esto es todo mentira y bueno, lo explicó Quirós, todos sabíamos que era así, es decir, que le había prestado camas al sector privado. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Con el sector privado también. El gobierno de la ciudad le presta no camas, respiradores, perdón, al sector privado. Bueno, en esto hace no mucho se reunió Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, con empresarios de la salud privada, entre ellos el segundo de Velocopit, no estaba Velocopit, de Swiss Medical y de OSDE y de otros lugares, y les dijo, les condonamos ingresos brutos y alumbrado, barrido y limpieza si ponen más camas en las clínicas. ¿Saben qué? ¿Qué le contestaron? Sí, lo que ustedes piensan, no. Y después se fueron a firmar solicitadas en la provincia, o antes habían firmado solicitadas en la provincia en contra de los colapsos que se dan en la capital. Bueno, así son las cosas. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, cuando hablábamos recién con María del Carmen Díaz de trabajadores de casas particulares, yo lo que decía era que hay muchas movidas, están ocurriendo muchas cosas y realmente uno está viendo más lo que pasa en la ciudad porque es donde está, pero después en el interior del país pasa de todo, ¿no? Todavía hay problemas con la gente de salud en Neuquén, sigue los problemas con los estudiantes, con los colegios en Santa Cruz y bueno, y hay problemas por todos lados. Pero yo quería mostrar 2 cosas que ocurrieron que me parece que son ejemplo de lo que está pasando. Por ejemplo, estaban bloqueando la terminal
5 del puerto de Buenos Aires. Hubo muchos días de bloqueo porque por la resolución 120 del 2020 del Ministerio de Transporte, el 15 del 5 termina la concesión de la terminal 5 del puerto de Buenos Aires. Entonces están pidiendo que todos, que haya continuidad laboral para todos los trabajadores y con las mismas condiciones laborales que tenían. Estos son trabajadores de la empresa Baxa. Bueno, hubo el domingo a la madrugada un mega operativo, cantidad de fuerzas de la prefectura, de la Policía Federal, también algunas de la Policía de la ciudad, y los desalojaron. Es decir, con represión, y los desalojaron. Vamos a escuchar a Manuel que cuenta lo que pasó y qué piensan hacer. Manuel, delegado de la empresa Baxa. Se comenzó un trabajo de inteligencia donde empezaron a sacar fotos, empezó a llegar efectivo de la Federal, de inteligencia, y bueno, queremos denunciar al gobierno de Alberto Fernández, con él a la cabeza, denunciar al operador político de todo esto que es Sergio Massa, por llevar adelante este desalojo de trabajadores esenciales en pandemia, trabajadores que lo único que queremos es nuestros puestos de trabajo, condiciones dignas de trabajo, y este gobierno nacional y popular poner a 1.200 efectivos para desalojar a trabajadores es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. El compañero Alberto Fernández, la verdad que totalmente decepcionado, y lo que hizo el día de hoy con estos trabajadores, con nosotros, con 800 familias, es un repudio total. La lucha sigue, la lucha continúa, tenemos asambleas generales donde vamos a determinar qué modalidad y dónde vamos a movilizar. Esto no termina acá, esto creo que tiene que ser un llamado a todos los trabajadores, a los trabajadores de las otras terminales a los cuales no recibimos el apoyo, que tienen que pensar que esto es el inicio de la flexibilización laboral para toda la actividad portuaria. Y no solo para la actividad portuaria, esto es algo que se va a llevar adelante con todos los trabajadores. Entonces los trabajadores tenemos que poner un punto de alerta y solidarizarse con esta lucha y como con todas las otras luchas que se están llevando adelante en todo el país. Este gobierno está tapando todo. Ayer hubo un encuentro donde muchos se sorprendieron por la conflictividad que hay en todo el país. Entonces hay que estar alerta, hay que solidarizarse con todas las luchas, pero creo que este es un espejo de lo que se viene. Y nosotros vamos a seguir en la lucha. Esto no se terminó, como siempre lo dijimos, acá vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Este gobierno jamás nos llamó al diálogo, la única vez que nos llamó con condición de levantar el corte, el primer corte, llevamos 13 días acá, más 3 días anterior, lo levantamos, respetamos la manda de la jueza, lo hicimos y después volvimos al bloqueo. Este gobierno es una mentira, Sinceramente los trabajadores tienen que entender que este gobierno de Alberto Fernández, haciendo una coalición con Sergio Massa, un delincuente, es una mentira. Bueno, esto decía, ahí Manuel habla un poco de que el resto de los portuarios podría ser algo, ser más solidario, y bueno, y tiene todas estas palabras dentro de la bronca, ¿no? Porque, claro, un gobierno nacional y popular que te manda hasta carros hidrantes para desalojar a 50, 60 trabajadores, y bueno, es para estar medio caliente como estaba, ¿no? Así que, bueno, ustedes lo escucharon. Otro de los temas, hubo conferencia de prensa en el Hospital Garrahan. Ahí en el Hospital Garrahan lo que está pasando es que están obligando a trabajar a gente de riesgo, ¿no? Mayores con riesgo, con comorbilidades, por eso dieron una conferencia de prensa y esto decía un par de enfermeras del Garrahan que habían participado de la conferencia de prensa. Escuchémosla. Hoy estuvimos desde las 7 de la mañana recorriendo el hospital y yendo a medicina laboral porque a los compañeros del grupo de riesgo los quieren hacer volver a trabajar. Estuvimos recorriendo todas las salas porque nos parece muy importante convocar asamblea para poder organizar el hospital de manera de conjunto de todos los trabajadores, porque es parte de una lucha que tenemos que llevar adelante por todos nuestros compañeros que están haciéndolos volver, que son grupo de riesgo. Hay un problema crítico en el Hospital Garrahan, que es la falta de personal y lo quieren resolver poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
Estamos muy preocupados por esta situación porque ya hay 500 trabajadores muertos a nivel nacional por no respetar las licencias de grupo de riesgo, los protocolos, los equipos de protección personal. Creemos que la única salida a la crisis sanitaria tiene que ser reabriendo las clínicas privadas que están cerrando, como la Clínica San Andrés, tomando a los estudiantes de enfermería y de medicina que están pidiendo ingresar y que se les acelere el título, y que teniendo medidas de conjunto como un plan de vacunación para todos, no poniendo en juego la vida de los trabajadores. Así que vamos a seguir con medidas, resistiendo, organizándonos y en perspectivas de exigir que las centrales sindicales llamen a un plan de lucha nacional para frenar esta situación crítica. Esto, insisto, es solamente un resumen de todo lo que está pasando en un país muy pobre, con mucha crisis económica, con la peor crisis económica por lo menos y es superior al 2001, por lo menos de los últimos, 50 años, por decirlo, de alguna forma. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, un programa muy movido. Como siempre, esta nota que tuvimos recién con el doctor Luis Trombetta, muy interesante. Es igual polémico, ¿no? Porque no todos los infectólogos dicen lo que dice él. En general, qué sé yo, pasa hasta con los infectólogos del presidente, que una mayoría dice una cosa, una minoría dice otra, y por ahí a veces el presidente sale apoyando lo que dice la minoría en vez de la mayoría. Es un problema, esto es un problema, y sobre todo, como lo decía Trombetta, cuando se mete en la discusión política, electoral, así es todo muy difícil. Pero dice algunas cosas que, bueno, yo por ejemplo sigo pensando por otros infectólogos que escuché que los testeos está muy bien que se testee. Bueno, Trombetta tiene una mirada un poco diferente, dice como que no es elemental esto de testear. Vamos a los datos duros, no lo presenté. Sí, estoy acá. Estamos con Camilo, el obsesivo de los números de la pandemia. El doctor número, viste que tenemos el doctor muerte. Hay un doctor muerte, hay varios. Hay varios. Hay uno de la que es de la Asociación de Camas Intensivas. Ahora no me acuerdo cómo se llama, uno de barba. No me acuerdo. La presidenta es Reina, pero ese de barba. Y te sale, y es así la forma en que lo dice, todo, viste, temblá, decir, no, rajemos, qué sé yo. Aparte, pues no te puedes ir a otro país, viste. Sí, no. Te vas a Uruguay y es lo mismo. Sí. Entonces, rajemos, vámonos a la luna, porque te ponen ese tipo en la pantalla. Bueno, a ese le agregás a Kepler, a Carlos Bianco, ¿viste? Carlos Bianco, que le falta decir, bueno, hay que salir a dar palo. Bianco, de verdad. Claro. Y bueno, y Goyan ni hablar. Pero van cambiando, ¿viste? Goyan te aparece a la mañana diciendo que se vienen todos los contagios y a la tarde dice, ya tenemos medio contagio, esto es gracias a la medida de restricción del 9 de abril. Que también lo dijo Quirós, dijo que había que se estaban manteniendo los contagios por las medidas de restricción, las primeras, las del 9 de abril. Porque de las otras no debe haber todavía, ¿no? No, para nada. O sea, si empezamos a visualizar algún cambio ahora es por las restricciones anteriores, no por las más cercanas. Claro. Si estas fueron más duras y si esa dureza sirve, como tantos vienen diciendo lo mismo hace un año, será mejores los resultados de acá a una semana a 10 días. Claro. Bueno, Camilo, dale con todo porque a las 7 tengo que ver a Boca. Vamos a tener que volar. Dale. Vamos a tener que volar. Estoy con el machete equivocado acá. Vamos primero por vacunación en la ciudad de Buenos Aires.
Estos son datos igual, los datos que voy a dar, la página del gobierno de la ciudad todavía no los ha actualizado con el lote que entró de AstraZeneca, ¿no? Ajá. Porque una buena noticia, desde el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires se abrió el empadronamiento y ya se está vacunando adultos mayores de 65 años, entre 65 y 70 años, ¿no? Hasta ahora la inscripción se había abierto para mayores de 70 solamente. Así que ahora, bueno, se estiró este rango etario. Las recibidas son más de 700.000, pero en el último reporte se dieron 665.300 dosis recibidas, 560.000 de la primera dosis y 104.900 de la segunda dosis, ¿no? 617.991 aplicaciones, 518.890 de la primera dosis y 99.101 de la segunda dosis. Se siguió aplicando hasta, como siempre lo decimos, vacuna que llega, vacuna que aparentemente se está aplicando, ¿no? Y lo podemos comprobar por estos números que se publican. Hasta el último reporte de adultos mayores que se empadronaron y que recibieron turno para ser inmunizados con por lo menos una de las dosis, tenemos 302.720. Insisto, esto sin contar a los mayores de 65, entre 65 y 70, que seguramente mañana jueves ya haya números más claros. Así que lo que se estima hasta ahora, por datos que fueron lanzando, por ejemplo, Felipe Miguel en el día de ayer, martes, se habían anotado aproximadamente 58.000 adultos mayores de 65 años. Y esa misma tarde, en la tarde de ayer, ya se estaban vacunando algunos, inclusive conocemos cercanos que ya recibieron esa primera dosis. En todo el país, para cerrar con el tema vacunas, fueron aplicadas 6.433.131, 5.620.411 de la primera dosis, 812.730 de la segunda dosis. O sea que este es el número de cuánta gente completó el ciclo de la vacunación en la Argentina, ¿no? Lo repito, 812.730 personas. De toda esta totalidad de dosis aplicadas, 1.652.598 fueron a trabajadores de la salud, 261.932 a personas entre 18 y 59 años, pero con factores de riesgo, un número bastante bajo, 3.852.086 a adultos mayores de 60 años y 665.022 a personas consideradas personal estratégico, ¿no? Que ahí están los docentes. Que ahí están los docentes, personal docente, no docente de distintos sistemas, de distintos niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del servicio penitenciario. Por ahí en este grupo podemos meter también a la familia Moyano y a otros vacunados, ¿no? Algunos de los VIP están claro, en bueno, algunos casos que se hicieron famosos, Purita, hace poco una chica Antonella también, claro, de 24 años, que había falsificado unos datos, ¿no? O la no. mandaron a falsificar los datos. O no lo falsificó porque... O no lo falsificó, claro, y es el verso, claro. Sí, hay una cosa, ¿no? Que también, viste, a mí si algo me molesta la grieta es cuando se dicen mentiras, la diga quien las diga. Pero ahí cuando dice, cuando Alberto Fernández dice, en la ciudad de Buenos Aires la que menos docentes vacunó, es verdad lo que dice. Pero también recordemos que la ciudad de Buenos Aires, por suerte, prioriza, como estaba dado originalmente, por la Organización Mundial de la Salud y por el propio gobierno nacional, sí, que era que los docentes iban en cuarto lugar o quinto lugar. Es la cuarta etapa, personal estratégico, ahí entran los docentes. Claro, y bueno, otros para arreglar con los sindicatos, qué sé yo, como la provincia de Buenos Aires, prefirieron darle en vez de a un adulto de 80 años a un docente de 25. Bueno, son formas de transgredir las normas que habían impuesto ellos mismos. Digo, nada más, era para agregar, ¿no? Aparte, si uno se mete en todas estas discusiones, tiene que hacer un programa aparte. Bueno, tenemos una ventaja, vamos a tener ahora, que el PAMI va a vacunar 400 personas por día,
hasta Sí. llegar a 12.000. Es muy cómico eso, porque es todo marketing. 400. Claro, el PAMI es un desastre. Inclusive todavía no están dando las vacunas antigripales, que ya el gobierno de la ciudad las empezó a dar el lunes. El PAMI no está, recién a fin de mes va a estar. Pero dicen que ahora que arreglaron con el gobierno de la ciudad, están vacunando 400 personas en el Mistein, en Devoto, en Parque Chacabuco. Sí. Vos sabés que eso es cierto, pero te derivan cuando vos entrás al gobierno de la ciudad, porque combinan con el gobierno de la ciudad. Claro. Es decir, es una pequeña, muy pequeña ayudita, pero que les permite posicionar la marca PAMI. A alguno Claro. le va a tocar alguna del PAMI, alguna vacuna del PAMI. Claro. Hoy estuve en contacto con una farmacia donde se había vacunado mi abuela, preguntando justamente por la vacuna antigripal. Y no tenía ningún tipo de información al respecto. No, por E eso. inclusive se lanzó, yo leí hace un mes, que se había, es más, mismo desde la página del PAMI, que se había lanzado o mejor dicho, estaban promocionando la campaña de vacunación, inclusive con fechas para ir a vacunarse por número de documento. Pero La antigripal igual en la ciudad, anotate porque te dan turno para el otro día. Así que hay una página, busquen el que se tenga que dar la antigripal, que con 15 días de diferencia si le dan la otra vacuna, la del COVID, se anotan en la página y al otro día se vacunan por la ciudad, salvo que tengan determinadas obras sociales que dicen ahí, que sí. entonces ahí no. Por ejemplo, qué sé yo, si vos tenés alguna, creo que gastronómico, OSVA, no sé, algunas, te mandan a vacunar ahí, Claro, a esa obra social. Bueno, perfecto. Pasando de vacunaciones, pasamos a testeos. Algo que, bueno, por lo menos de este lado sostenemos, sobre todo instruyéndonos con un montón de profesionales que hablan de estrategias alternativas a la vacunación o a encerrarse. Sostenemos que e inclusive pedimos que se hagan la mayor cantidad de test posibles para detectar los focos de contagio y poder evitar que el virus se propague cada vez más, ¿no? Yendo a eso, el promedio muy poquito, de a poquito va creciendo en la ciudad de Buenos Aires, de testeos a residentes, de a poquito va pasando los 10.000. Ya pasa a ser un piso los 10.000 testeos a residentes de la ciudad de Buenos Aires, con un pequeño crecimiento de casos, pero con un crecimiento un poco más sostenido de la positividad. Lo que implica que hay una relación entre cuanto más test haces, más positivos tenés, pero a la vez la positividad sube, lo que termina denotando la también suba que hay, no solamente de cantidad de contagios, sino también de circulación del virus. Yendo a camas de terapia intensiva, está el 68% de las camas del sector público, son 306 camas sobre 450 ocupadas. Así que bueno, esto teniendo en cuenta y separándolo, mejor dicho, del sistema privado, que se hablan de porcentajes mucho más altos, ¿no? Uh-huh. Las camas de la Ciudad de Buenos Aires, del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, son alrededor de 300, son 306 sobre 450 las ocupadas. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Sean felices, cuídense, barbijo, distancia, alcohol en gel, caminar mucho al aire libre cuando se puede y no reunirse en lugares cerrados, no tiene sentido, te contagias al pedo. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.